si ya estoy, bueno, para los que estuvieron en el webinar anterior, pues hablamos sobre el variador MX2 y cómo programarlo, pues desde el mismo variador como tal. Hoy lo que vamos a estar viendo va a ser la programación del variador, pero por medio del programa, por medio de computadora, por medio de CX Drive. Igual vamos a ver las ventajas que tiene como tal el poder configurar el variador desde una computadora. La practicidad, la facilidad de lo mismo. Bueno, en primer lugar, para poder conectarnos al variador, usamos un cable mini USB. Tiene su slot aquí. Y es un cable normal, un cable común, nada especial. Y vamos a empezar ya como tal con lo que es el programa. Aquí ya estamos viendo lo que es CX Drive como tal. Voy a explicar un poco las partes del programa para ya después empezar a ver las configuraciones. Bueno. ¿Sí se logra ver la pantalla? Sí, se logra ver. Gracias. Bueno, en primer lugar vamos a ver las opciones que tiene el menú. Aquí está la ventana de nuevo para poder crear un nuevo archivo, un nuevo programa. El icono que está a la par es para conectarnos directamente al variador. Las carpetas normales de abrir, de guardar. Este triángulo amarillo va a ser la conexión al variador. Cuando estemos conectados a un variador, pues este triángulo va a estar remarcado. Y cuando nos queramos desconectar del mismo, pues vamos a desmarcar este triángulo amarillo. En esta zona tenemos lo que es la carga y descarga de parámetros. Este primer recuadro nos va a permitir jalar todos los parámetros del variador hacia la computadora. Este otro de acá nos va a permitir enviar todos los parámetros desde la computadora hasta el variador. Y estos dos de acá, el primero nos va a indicar, nos va a permitir cargar solo los parámetros que estén seleccionados en ese momento. Y el siguiente nos va a permitir jalar solo algunos parámetros desde el variador. Bueno, vamos a darle a uno nuevo. Voy a quitar la lupa. Cuando creamos un nuevo controlador, un nuevo archivo, nos permite colocarle un nombre cualquiera. Nos permite ver si es un variador o es un servomotor, ya que este programa, CX Drive, puede trabajar con ambos. Si es un variador, pues nos da las opciones de variadores que trabaja el programa. En este caso es un 3G3 MX2. Y en configuraciones podemos ver qué tipo de variador es el que vamos a estar configurando. Nos dice el voltaje del variador, el tamaño del variador y las versiones como tal. Si hay alguna tarjeta opcional que esté utilizando, también la puedo colocar acá para hacer mi programa. Aquí está la forma de conexión, que en este caso es directo USB, y nos permite algunas configuraciones del puerto USB. Esto es si queremos crear un nuevo controlador. Si queremos hacer un archivo desde cero para después cargárselo a los variadores. Ahora bien, lo más práctico, lo más fácil va a ser conectarnos al variador que queremos trabajar y jalar el programa que tenga, que es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí en esta pestaña, detectar automáticamente, le damos clic y automáticamente va a empezar a detectar el variador. Una vez que lo detecta, automáticamente se conecta al variador. Y aquí nos aparece la pestaña de que el driver está conectado o está online. Y lo que les decía, este recuadro amarillo, pues está seleccionado. Voy a desconectarme para mostrar una cosa. Cuando le damos a buscar o a conectarnos, voy a parar la búsqueda.
Aquí en configuraciones, me conecta automáticamente. Vamos a ver si logro. Vamos a ver si logro conectarme. No detecta demasiado rápido. Vamos a probar. Aquí ya cancelé la búsqueda. En configuraciones podemos hacer un filtro. Perdón, que está viendo que no se escucha. No sé si se escucha el audio. Sí se escucha. Ok, gracias. Bueno, aquí en las opciones de configuración nos vamos a poder hacer un filtro. Generalmente vienen activados ambos, servo y variador. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? A la hora de detectar o a la hora de conectarnos automáticamente, el sistema va a empezar a detectar todos los archivos que tiene, desde ceros hasta variadores, y ahí va a ser la búsqueda. A veces, por la misma cantidad de dispositivos que tiene, no nos encuentra la primera. Entonces, a la hora de entrar aquí en configuraciones y marcar solo lo que estemos buscando, en este caso, pues solo vamos a buscar variadores, la búsqueda es mucho más rápido y mucho más seguro que si lo encuentre. Una vez que hacemos los cambios que queremos, pues ya le damos tras iniciar y nos va a conectar automáticamente el variador. Bueno, aquí ya tengo 3 proyectos creados iguales. Vamos a cerrar estos 2. Una vez que desplegamos el proyecto en el que estamos conectados, donde dice online, tenemos de primero la pestaña de editor de parámetros. A la hora de abrirla nos va a mostrar o nos va a desplegar todos los parámetros del variador de una manera bastante entendible, bastante práctica, en orden alfabético. Si nos damos cuenta, aquí están todos los parámetros del variador. Absolutamente todos. Y nos dice qué es cada cosa. Aquí es la primera ventaja que podemos tener para conectarnos, para usar la configuración de computadoras. Porque cuando configuramos un variador manualmente, por la misma cantidad de parámetros, tenemos que tener el manual a la par o sabernos ya qué parámetros vamos a mover. En cambio aquí, cada parámetro, aparte del nombre, nos dice qué es y para qué sirve. Y ya si le damos en valor, nos va a desplegar las opciones que tenemos y qué significa cada una de las opciones. Ya desde aquí es una ventaja, porque no tenemos que aprendernos de memoria toda la cantidad de parámetros, sino que tranquilamente podemos ir buscando los parámetros que queremos, ver para qué sirven y ver qué opciones tenemos. Podemos ordenar los parámetros ya sea por el índice, por la descripción, por el tipo de valor. Y aquí hay otro punto importante. Ahorita lo que voy a hacer es jalar los parámetros del variador que tengo conectado. Vamos a decirle que sí. Ahí está jalando los parámetros. Y si nos damos cuenta, hay algunos puntos que se colocaron en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos puntos que están en rojo son los parámetros que están modificados. Eso también es bastante útil porque sabemos qué parámetros hemos tocado o hemos movido y se nos es más fácil encontrar si hay algún error, cuál es el error, o si estamos configurando algo, cuáles son los parámetros para configurar. Entonces, media vez el punto esté en rojo, quiere decir que el valor ya no es el que trae por defecto el variador, sino que ya ha sido cambiado. En este caso, este variador tenía otra configuración y por eso es que tiene estos parámetros cambiados o seleccionados. Algo que también es bastante práctico es que aquí a la par nos dice el valor predeterminado. Si, por ejemplo, queremos regresar el valor A1 a su valor predeterminado, aquí nos dice que es el parámetro 2, lo buscamos y ya. Ahí está seleccionado. Si se dan cuenta, el icono se puso en negro, pero con un signo de admiración. ¿Qué quiere decir esto? Que el parámetro ya lo cambié, pero todavía no lo he cargado al variador. Entonces, si yo selecciono solamente ese parámetro y le doy aquí donde es para cargar una sección, únicamente va a cargar o va a mandar a cargar este parámetro seleccionado hacia el variador.
Es una transferencia mucho más rápida y sin tanto tiempo de espera. Bueno, para comenzar, vamos a desplegar aquí la edición de parámetros. Incluso también una ventaja es que nos da selecciones, ya sea que veamos los parámetros generalmente como estamos haciéndolo aquí, o ya sea que vayamos a parámetros específicos. Por ejemplo, si le doy aquí en modo de función ampliada, me da los grupos de parámetros dependiendo qué quiero hacer. Por ejemplo, si quiero configurar un PID, lo doy aquí en control PID y me va a mostrar únicamente los parámetros que tienen que ver con el PID, el A71 al A157. Me dicen para qué es y qué es cada cosa. Esto facilita mucho y ahorra tiempo para no estar buscando de parámetro en parámetro, sino que ya estos grupos predeterminados nos ahorran mucho trabajo. Ya sé que todos estos parámetros que están acá son los referentes al control PID. Si, por ejemplo, quiero configurar una entrada analógica, pues me voy aquí donde dice entrada analógica y me muestra los grupos de parámetros que están relacionados solamente con la entrada analógica. Y aquí puedo modificarlos según sea mi decisión. Aquí tenemos varios grupos predefinidos o prehechos según la aplicación. Vamos a avanzar. Aquí en estado, podemos ver el estado del variador. Media vez estemos conectados al variador, vamos a poder ver cómo es que están los valores de entrada o de salida. Voy a colocar la pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, creo que se me ve ahí. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Según los interruptores, se va a ir alumbrando el estado del valor acá. Si yo, por ejemplo, enciendo el último interruptor, pues automáticamente acá me va a estar diciendo que ese estado está encendido. Esto también es de mucha ayuda cuando queremos ver algún problema, si está llegando la señal, si no está llegando la señal, si es un problema de cableado, pues desde acá podemos ir verificando eso. Cada vez que el valor esté encendido en uno de la entrada digital, pues aquí nos va a mostrar el estado completo. Incluso nos muestra el valor que tiene ese estado o la función que tiene en este momento cada una de las entradas digitales. También tenemos lo mismo para el estado del controlador. En este caso, aquí tenemos a qué frecuencia está trabajando, cuánto amperaje está consumiendo, si está parado o está encendido el variador y el porcentaje de par que tiene cada cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Voy a arrancar el variador a 20 Hz. Aquí estoy viendo que el variador está en 20 Hz y igual aquí en pantalla puedo ver que el variador está a 20 Hz, que está consumiendo 0.68 amperios y me dice que está en rotación. Aquí también me dice cuántas horas ha estado trabajando el variador, cuánto tiempo ha estado encendido el variador, incluso la temperatura del variador. ¿Se dan cuenta? Tiene demasiados parámetros o una ventaja bastante grande porque me permite ver el estado real del variador. Si paro aquí el variador, pues automáticamente está cambiando el estado de rotación en parada, la frecuencia en 0 Hz y el amperaje igual en 0. Si queremos más detalles sobre el estado del controlador, tenemos esta segunda opción donde nos da más detalles sobre el mismo. Por ejemplo, aquí está el bus DC, en qué valor está. Lo mismo con las salidas digitales. También tenemos un monitor para ellas y ver el estado en el que se encuentran. Voy a volver a colocar el variador aquí. Y aquí tenemos las salidas digitales. La primera es el relé y esta es la primera salida digital y la segunda salida digital. Si le doy Run, pues automáticamente la primera se va a encender al momento de únicamente darle Run y la segunda salida digital se va a encender cuando llega a la frecuencia deseada del variador. Tal como lo muestra
tanto en el programa como en el demo real. Vuelvo para el variador. Aquí también tengo la parte de alarmas, que es un sector bastante importante. ¿Por qué? Porque este me va a guardar el historial de alarmas que haya tenido el variador. Siempre y cuando no lo haya reiniciado a fábrica o no haya borrado la memoria del variador, aquí me va a dar un histórico de las alarmas y cuándo se activaron, ¿verdad? De todas las alarmas que tenga guardadas por un tiempo. Ya si borro el estado o borro el historial, ya no me va a aparecer, pero siempre y cuando no lo he borrado, me va a aparecer el momento que dio la falla y por qué dio la falla. Esto es importante cuando no sabemos por qué falló el variador, nos conectamos al variador y verificamos las últimas alarmas. Aquí nos da una idea un poquito más clara sobre el por qué falló el variador. Esta otra opción que tiene CX Drive también es bastante amigable, bastante útil, porque nos da la oportunidad de ver una gráfica en tiempo real del estado del variador. Nos permite ver cómo es que el variador está trabajando. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos una lista bastante grande de los parámetros que podemos seguir o monitorear, pero para hacerlo un poco práctico vamos a ver únicamente la frecuencia, la vamos a colocar en un color verde, y voy a ponerle que el ancho de la línea para que la podamos ver sea de 5. También vamos a ver el estado de la salida actual en amperios. Este lo vamos a colocar en un color amarillo. Igual vamos a ponerle un ancho de 5 para poderlo observar. Y por último le voy a monitorear la entrada digital 1, que en este caso la tengo programada como avance. Y este la vamos a colocar en un color rojo, con un ancho igual de 5. Bueno, una vez que hemos configurado lo que queremos ver, si nos damos cuenta hay que seleccionar aquí la casilla para poder ver esa gráfica. Ya puedo reducir la pantalla esta, de aquí, y le doy aquí para iniciar la gráfica en vivo. Cuando le doy a iniciar, pues ya automáticamente va a empezar a guardar datos. Voy a colocar aquí tal vez no molesta mucho, para que podamos ver cómo es que trabaja. Voy a darle Run, y si nos damos cuenta, en tiempo real, nos va a mostrar el estado de la gráfica y cómo es que se está comportando. Bueno, me dio un error en las comunicaciones. Seguro se me desconectó. Si cabal se me desconectó el variador, lo vuelvo a conectar tranquilamente. Y ya, una vez conectado, puedo volver a dar iniciar la gráfica. Aquí lo único que me dice es que si inicio la gráfica, se va a borrar la gráfica que ya tengo acá. Le digo que sí, que no hay problema. Y lo mismo. Le doy Run, veo cómo es que empieza a variar la gráfica. Aquí está el pulso de activación. El verde es la frecuencia a la que está trabajando y el amarillo es el amperaje que tiene. Si, por ejemplo, le cambio la frecuencia a una frecuencia más baja, vemos cómo varía el estado de la frecuencia y el amperaje pues aumenta un poco. Si le doy aquí en Stop, ¿qué es lo que hace? Guarda la gráfica, bueno, detiene la gráfica para que la pueda examinar y me permite guardarla. Si yo quiero guardar la gráfica para tener un historial, la puedo guardar aquí tranquilamente, le puedo poner un nombre cualquiera. Y después, si más adelante la quiero examinar a detalle, ya la puedo abrir desde acá. Esto es útil cuando queremos ver cómo se comporta el variador con alguna carga en especial, cómo se comporta cuando empieza la marcha, cuánto amperaje está consumiendo, la curva del amperaje, la curva de la frecuencia, cómo es que trabaja, pues de una manera gráfica la podemos ver aquí y nos permite pues guardar la información en cualquier lugar y abrirla en cualquier momento, aunque el variador no esté conectado. Bueno, el programa como tal también me da la opción de hacer una prueba de funcionamiento.
A la hora de darle clic me da esta advertencia. La advertencia que nos dice que si en algún momento se pierde la comunicación, o sea, el cable USB se me desconecta o algo así, pues que tengo que tener algún dispositivo físico conectado al variador para poderlo detener. Y también me pide que establezca A1 en 3 y A2 en 3 para poder hacer esta prueba de funcionamiento. Le doy que sí acepto. Y aquí está la prueba de funcionamiento. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar los parámetros del A1 a 3, como me lo pidió, y el A2 también a 3 para poder hacer esta forma. Selecciono ambos parámetros y los cargo al variador. Una vez cargados, pues ya puedo volver a la prueba de funcionamiento y voy a intentar colocarlo aquí a la par. Vamos a ver. Creo que ahí se logra ver. ¿Qué va a pasar aquí? Ya en este momento el mando de Run Stop ya está aquí en pantalla, ya no está en el demo. Entonces si yo le doy directo, pues el variador va a empezar a moverse a una velocidad de 6 Hz porque es lo que tengo programado. Si le doy que pare, pues automáticamente va a parar el variador. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Puedo cambiarle las rampas de aceleración y desaceleración y aquí me muestra la gráfica de cómo es que está trabajando. Si por ejemplo yo le subo la frecuencia, voy a ponerle 30 Hz de frecuencia, pues me va a subir la gráfica a 30 y ya si yo empiezo a reducir el tiempo de las rampas, pues aquí también voy a ver cómo es que se va a comportar. Voy a poner el tiempo de aceleración en 3 segundos y el tiempo de paro lo voy a poner en 5 segundos. Si nos damos cuenta, la gráfica del funcionamiento ya está cambiando y en el momento en que yo le dé iniciar, va a empezar a trabajar el variador. Solo voy a dividir la pantalla para que no me dé estos errores. Bueno, así ya puedo verlo un poco mejor. Entonces le voy a dar inicio. Si nos damos cuenta, ya lo lleva a 30 Hz, a una velocidad de 3 segundos como aceleración, y en el momento de pararlo, pues va a llevarlo en 5 segundos a 0, ¿verdad? Ahí está. Al final de cuentas, todas estas funciones que tiene CX Drive, pues nos permiten como que ver de una manera un poco más gráfica cómo es que se comporta nuestro variador, nuestro motor, ya en una aplicación real, ya en una aplicación montada y poder configurarlo de la mejor manera posible. Bueno. Por último, en esta parte de configuraciones, vamos a ver que también puedo reiniciar el variador a fábrica desde acá. En configuración le damos a iniciar. Igual, también me tira una advertencia. Que solo me dice que va a restablecer todos los valores a fábrica. Le doy aquí que acepto. Y aquí está. Aquí está lo que voy a programar a 0. La primera opción es para ver si lo quiero en estado de fábrica, en estado 0. En estado de alta demanda, de baja demanda, dependiendo de cómo lo quiera trabajar. Voy a ponerlo en 0 porque lo quiero como fábrica. La opción número 2 me dice qué tipo de datos quiero borrar. Le voy a poner que quiero borrar todo. Historial de desconexión y todos los datos, que sería aquí, el número 2. Luego voy a ver qué parámetros son los que quiero borrar. Vuelvo a ponerle la opción 0, que son todos los parámetros. El país de origen, automáticamente me detecta que estoy en esta zona del mundo, entonces solo me da esta opción. Y por último, le tengo que dar iniciar. Digo que sí. Y nos damos cuenta que automáticamente ya está borrando todos los parámetros del variador. Vamos a aceptar y le damos cerrar. Ya nuestro variador está nuevamente puesto a fábrica. ¿Qué ahorramos aquí? Tiempo. ¿Se puede hacer desde el teclado? Por supuesto que sí, solo que lleva más pasos. Aquí con un par de clics ya hicimos nuestro borrado de variador. ¿Hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a
a continuar. Ahora sí, una ventaja que tienen estos variadores es el hecho de poder hacer programas dentro del mismo. Programas simples, por supuesto, pero que nos van a ayudar a tener o a evitarnos el uso de un PLC en algunos casos para poder controlar algunas funciones del variador. Tenemos esta opción. Voy a cerrar todas las ventanas nada más. La última opción que está acá, que es para poder programarlo. La advertencia que nos da aquí es la misma que si en el momento en el que se desconecte el cable USB tengo que tener un botón físico para poder detenerlo, solo por seguridad. Le doy que acepto y me manda automáticamente a la parte de programación. ¿Qué puedo hacer aquí? Todo lo que yo quiera. Bueno, casi todo. Aquí voy a poder configurar las entradas, las salidas, a mi gusto. Puedo poner temporizadores, puedo crear varios subprogramas, puedo cambiar varios valores del variador y la tarea se va a estar ejecutando todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar la tarea ejecutándose. Realmente el variador es bastante potente en ese sentido. Aquí están viendo una imagen de las tareas. Este variador puede realizar hasta 8 tareas simultáneas. Perdón, hasta 5 tareas simultáneas con diferentes procesos cada una. Puedo tener hasta 8 subllamadas de otras tareas en la misma aplicación. Entonces realmente sí es bastante amplio lo que se puede hacer en el programa del variador, aunque tampoco es que vaya a sustituir a un PLC. ¿Puedo programar varias cosas? Por supuesto que sí, pero hasta cierto límite también. Bueno, ¿cómo lo programo? Hay dos formas de programación. Está la forma por medio de texto, que es basado en lenguaje C, y la forma gráfica, que es basado en un diagrama de flujo como tal. Aquí a la par me van a aparecer ayudas de cómo, de las funciones que puedo tener, de los temporizadores, de las cargas de los parámetros de programa, de cómo darle run, cómo darle stop al variador. Y es bastante simple porque únicamente tengo que arrastrarlo hacia donde estoy trabajando y ya me va a poner la función como tal. Por ejemplo, ahorita que yo arrastre esto, es para darle marcha directa al variador y automáticamente se dan cuenta que lo coloca. Estamos en lenguaje texto. Si yo quisiera cambiarme a un lenguaje gráfico, ¿puedo hacerlo? Que es en esta opción, donde me dice convertir todo lo que yo tengo a un lenguaje gráfico. Le doy que sí. Lo único que me dice es que se van a perder todos los comentarios que haya hecho. Y ahí está. La misma función, solo que en un lenguaje gráfico. Esto facilita, depende qué se nos hace más práctico trabajar, si en un lenguaje gráfico o en un lenguaje de texto. Ambas son completamente válidas. Y depende también de la complejidad del programa, porque si el programa va a ser muy complejo o lleva muchas funciones, ya un lenguaje gráfico se va a volver como que un poco tedioso. Si ya ponemos, si es algo simple como únicamente un temporizador, pues con lenguaje gráfico está bastante práctico de hacerlo. Ahí ya va a ser más el gusto del programador de cómo se quiera realizar. Bueno, vamos a regresarlo a texto. Y ahí está, nuevamente en texto. ¿Qué tenemos que saber acerca de esto? En primer lugar, vamos a ver que las entradas digitales hay que programarlas. No hay que programarlas, únicamente hay que cambiar los parámetros de programación para decirle que van a estar dirigidas desde el programa. Por ejemplo, tengo en el MX2 6 entradas disponibles digitales y estas 6 entradas disponibles las puedo programar, les puedo poner un valor de 56 o dependiendo qué entrada sea, para que el programa la reconozca como tal. Puedo poner las 6 de un solo o puedo poner solo 3 en programa y 3 normales, también se puede hacer, dependiendo de la aplicación que tengamos. Igual las salidas, que en este caso en el MX2
solo tengo 3 salidas disponibles, las puedo poner para que sean dirigidas desde el programa. Lo mismo con las entradas analógicas. Las entradas analógicas las vamos a poder configurar, ya sea leer, en este caso, desde el programa. El caso del MX2 tiene únicamente 2 entradas analógicas y los valores que nos va a dar van a ser de 0 a 10,000. En ese rango vamos a poder hacer la programación. También podemos controlar las salidas analógicas, que igual en el caso del MX2 van a ser 2 y los valores que vamos a poder modificar van a ser de 0 a 10,000. Bueno. Dicho esto, pues podemos empezar a programar. El programa como tal tiene que tener estas dos funciones, entry y end, para que se ejecute tranquilamente. Si lo ejecutamos así, únicamente lo va a hacer una vez y ya no va a volver a entrar al ciclo. Para que el ciclo sea continuo y se mantenga todo el tiempo en ejecución, pues lo que tengo que colocarle acá es esto. Por ejemplo, le pongo aquí principal, 2 puntos principal, y al final le voy a poner goto y principal. ¿Qué va a pasar aquí? Que el programa va a hacer un ciclo aquí, un ciclo eterno, y todo lo que esté dentro de estos dos lo va a ejecutar todo el tiempo lo va a estar ejecutando. Algo, para ya empezar a hacer la parte de programación, vamos a cambiar los parámetros del variador. En primer lugar, vamos a decir que el comando de frecuencia, el A1, va a estar dado desde el programa, que sería el valor número 7. Y el A2, vamos a ponerlo que va a estar desde el operador digital. Está bien ahí. No, bloque de terminales, perdón, el valor número 1. Luego nos vamos al parámetro A17, que va a ser habilitar o no habilitar el uso del programa. Aquí nos da 3 opciones. Por defecto viene en 0, o sea que el programa no está habilitado. 1, que puedo hacerlo por medio de un switch, por ejemplo, me habilita o me deshabilita el programa. Y 2, que es que siempre se va a estar ejecutando el programa. En mi caso le voy a poner 2 para que siempre se esté ejecutando el programa. Eso es lo único que hay que moverle como tal para que funcione la programación. Ahora vamos a irnos al los parámetros C. Aquí estamos. C1 a C7 va a ser la configuración de las entradas digitales. Para que me las pueda reconocer el programa, voy a colocar como el primer switch, voy a parámetro 56, aquí está, para que sea X0. El C2 lo voy a poner como X1, que sea parámetro 57, y así sucesivamente con los demás. ¿Esto para qué? Para que a la hora que yo en el programa quiera leer X0, me va a leer el estado de la entrada digital 1. Vamos a ver. Solo cambiamos estos. X2, ahí está. X3. X4. X5 y por último vamos a poner como X6. Aquí puedo programar, como en mi caso, todas las entradas o puedo programar solo 2 o 3 según lo que vaya a utilizar. Es completamente libre. Voy a las salidas, que sería la C21 y la C22 y les voy a poner que también van a estar enlazadas a la programación. En este caso va a ser Y0, la salida número 1 y la salida número 2 va a ser Y1, que el parámetro está aquí. Bueno, ahí está. Ya con estos cambios que hice en los parámetros, ya puedo utilizar tranquilamente mi programación. Lo que voy a hacer ahorita es transferir todos los parámetros al variador. Los está transfiriendo ahorita. Y ya está.
Bueno, ahora sí, regreso a mi programación y vamos a hacer la primera prueba. Si, por ejemplo, yo quiero que al presionar el interruptor 1, pues el motor avance, voy a hacerlo con un if. Aquí en comandos de programa están las opciones que tengo. Igual si yo ya me las sé, voy a poner únicamente if. La entrada 1 está programada como X0. Aquí está X0. Si va a ser igual a 1, entonces pues va a darle el comando de encendido al variador. Ojo con esto. Aquí únicamente vamos a encender el run. Aún no le hemos colocado una frecuencia. Para colocar una frecuencia, podemos irnos aquí a comandos del motor y en establecer frecuencia, lo jalamos, lo arrastramos y ya nos permite establecer una frecuencia. ¿Qué valor nos permite colocar aquí? Podemos colocar una constante o una variable. En este caso, para fines de prueba, voy a ponerlo como constante. ¿Qué valor? Por ejemplo, si yo quiero que sean 30 Hz, tengo que poner 3000, porque cada incremento equivale a 0.01 Hz. O de una forma más práctica de verlo, es como que tuviera 2 decimales, ¿verdad? O sea, 30 y 2 decimales. 3000, para que sean 30 Hz. Después le pongo aquí el else, y ya le pongo que si no está en 1 el interruptor, el primer interruptor, pues que me apague el variador. Pongo FW, los puntos igual, y 0. Para cerrar mi if, le voy a poner el end if. Aquí está. Bueno, ¿qué me va a hacer este programa pequeño? Va a estar leyendo constantemente la entrada número 1 y en el momento en que la entrada 1 sea igual a 1 o a verdadera, va a establecer la frecuencia en 30 Hz y luego va a mandar a encender en marcha directa el motor. Si no está en 1, la entrada 1, pues el variador lo va a detener. Aquí en compilar vamos a ver si el programa tiene errores o no tiene errores. Aquí abajo nos va a salir. En este caso, pues, dice finalizado satisfactoriamente porque no tiene errores y nos dice el tamaño del programa ocupado. Ahorita con este programa estoy ocupando un 1.09% del tamaño máximo. Tiene bastante capacidad. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera un error, voy a hacerlo así. El 2 puntos no se coloca. Aquí me va a decir que el programa finalizó con errores. Y me va a decir en qué línea está el error. Línea 7. Línea 7, bueno, aquí está mi error, ¿verdad? Para podernos ubicar un poco mejor. Bueno, ahora compilar y ahora sí ya me lo da sin errores. Para cargar el programa al PLC, al variador, le doy aquí y le doy aquí y ya me lo transfiere automáticamente. En este momento, el variador ya tiene el programa. Lo que no es que no le he dado todavía run. Siempre que carguemos el programa, tengo que darle iniciar para que el programa se ejecute. Ya después, si lo apago, si enciendo el variador, no importa, siempre va a estar ejecutado, pero media vez lo cargo, tengo que darle run para que el programa se empiece a ejecutar. Aquí podemos ver que ya se está ejecutando. En la línea amarilla nos dice más o menos, porque lo hace demasiado rápido, en dónde va la ejecución del programa. Voy a colocar la pantalla del variador, aquí está. Ahorita como la entrada 1 está en 0, pues el motor está detenido. Una vez que la coloque en 1, pues el motor va a irse a 30 Hz como lo programamos. Ahí se va a estar hasta que yo pues vuelva a apagar el interruptor. Va a volverse a meter a esta frecuencia para que pare el motor. Si nos damos cuenta, la programación, depende de lo que queramos hacer, es bastante simple. ¿Qué otras ventajas tenemos acá? Aquí tenemos una cantidad de parámetros que podemos utilizar para podernos comunicar con el programa. Por ejemplo, si yo quiero, voy a tener el programa para poder seguir programando. Si yo quiero tener esta función, pero no quiero que mi frecuencia sea una frecuencia estática, sino que quiero una frecuencia que yo pueda modificar en algún momento desde el variador. Pues tenemos los parámetros U. Tenemos del U0
hasta el U31. ¿Para qué nos sirven estos? Estos parámetros van a estar ubicados en los valores P100 a P131 del variador. Así que en cualquier momento yo puedo dirigirme a esos parámetros y modificar directamente esta variable. Entonces, hecha esta modificación, vuelvo a compilar el programa sin ningún tipo de error, cargo el programa a mi variador, le doy run y ya me puedo ir acá. Aquí puedo buscar yo el parámetro P100. P100. Ahorita está en 0, pero si yo quiero, puedo modificarlo. Voy a colocarle 15.000 para que sean 15 Hz. A 15.000, 10. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor que va a tener U o la frecuencia va a ser de 15.10 Hz. Ya lo cargué. Me voy al parámetro DES1 para ver el estado del variador. Y a la hora que yo le dé iniciar acá, pues va a ser la misma secuencia, solo que ahora el parámetro de frecuencia lo estoy viendo desde el parámetro P100, tal como se lo coloqué. Esto sirve para poder comunicarnos o poder modificar algunos parámetros sin necesidad de conectarnos, ¿verdad? En planta yo puedo decir, bueno, ya no quiero trabajar a 15 Hz, pero lo quiero cambiar a 50 Hz, lo puedo hacer desde el variador sin necesidad de conectarme. Ahora sí, algo importante, los parámetros U no se guardan en AEPROM. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo restablezca el variador, le quite la energía, esos parámetros se van a perder. Ya puedo yo, por ejemplo, ponerlo aquí que al iniciar el programa me ponga por defecto en la U00 un valor de 20 Hz. Entonces ahí sí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cada vez que el variador empieza a iniciar el programa, pues va a cargar este valor a la U00. Pero todo lo que yo modifique desde el variador en la U00 o en el valor P100 no lo va a guardar en AEPROM. Hay que tener en cuenta esto para que no se nos vayan a borrar esos datos. Bien. Como nos damos cuenta, es un programa bastante sencillo el que estamos haciendo acá. Ahora vamos a complicarlo un poquito. Vamos a ponerle un temporizador. Aquí tenemos la parte de temporizadores. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo mismo. Que a la hora de activar el switch 1, pues ponga esta frecuencia y me arranque el motor. Pero con un tiempo. Arrastro el delay. Y aquí está la función. Delay on, quiere decir esto que me va a hacer, esta es la variable que va a estar examinando como tal el programa hasta que esta variable es la que va a cambiar de estado. En este caso voy a ponerle aquí la FW. ¿Por qué? Porque quiero que esta la que cambie de estado. TD va a ser el primer temporizador, el nombre del primer temporizador, y la variable acá va a ser el tiempo que yo quiero que se mantenga esa variable en espera. Por ejemplo, si yo le pongo 1000, va a ser igual a decir 10 segundos. Si yo le pongo 100, va a ser igual a decir 1 segundo. Al igual que con los hertz, esto está dado en cada incremento de 1 va a ser igual a 10 milisegundos. En este caso, para no hacerlo tan tardado, voy a ponerle 5 segundos. Ahí está, 5 segundos. Que sería 500. Y luego voy a poner la función wait fw igual a 1. ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando se ejecute este if, o sea, cuando el interruptor sea 1, el programa se va a detener en esta línea hasta que fw sea igual a 1. Aquí en el delay on estoy diciéndole yo que me va a prender la FW hasta que transcurran
5 segundos. Y ya puedo borrar esta otra de acá. Voy a poner el establecer frecuencia antes, solo por ser prácticos. Aquí está. Y ahí estamos. Compilo el programa. No tiene errores. Y ya lo puedo cargar. Ahí está. Le doy Run. Y voy a mostrarles el variador. Ahí está. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Ahora en el momento en que yo active el switch 1, pues me va a activar el motor 5 segundos después de que yo haya hecho eso. Veamos. Ahí lo activo. No se mueve el motor, sino hasta 5 segundos después. Y ahí empieza a moverse el motor. ¿A qué frecuencia? A la frecuencia que yo le establecía el programa, que son los 20 Hz. El parado sí va a ser inmediato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este tipo de aplicaciones nos ahorramos el comprar un timer extra, sino que en el mismo variador podemos colocarlo. Un retardo, ¿verdad? Para que se active después de un cierto tiempo el motor. ¿Hasta el momento hay alguna duda? Bueno, continuemos. ¿Qué más podemos hacer en el programa? Podemos también escribir en las salidas. Por ejemplo, aquí voy a poner a esto que me encienda la salida 1. Las salidas son las Y00 y la voy a colocar en estado 1 cuando pase esta función. Perdón. Estado 1. Y cuando la apague, que la apague cuando se apaga el motor. Igual, compilo para ver si no hay errores, no hay errores. Y ya puedo cargar esto al variador. Voy a ejecutar. Y ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que la salida 1, que sería el LED amarillo, se va a encender cuando se ejecute esta función. Veamos. Van a pasar 5 segundos y se va a prender el LED amarillo. Como tenía que pasar, ¿verdad? Apago y inmediatamente se apaga el LED amarillo. ¿Cómo también podemos trabajar? Podemos leer las entradas analógicas. Voy a ponerlo aquí fuera del leaf. Voy a poner XA, la entrada analógica, y la voy a mostrar en una variable. Por ejemplo, en la U01, voy a mostrar la variable analógica. Ahí está. Se recuerda que esta variable va a estar dada de 0 a 10.000. Entonces, solo para ver también que se pueden hacer operaciones matemáticas, vamos a dividir esa variable dentro de 100, para que me muestre la variable de 0 a 100. Verifico si no hay problemas. No tiene ningún error. Ya puedo cargar a mi variador. Le doy a ejecutar. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora en el parámetro P101, P101, vamos a ver el valor de la entrada análoga. Entonces, por ejemplo, esta